¿Cómo se combate algo que no se ve? A algo que no sabemos si es una delincuencia fragmentada, si sabemos si son los peruanos, si son los venezolanos. ¿Por dónde se debe iniciar un trabajo justamente de inteligencia? Bueno, la inteligencia es el instrumento eficaz para combatir la criminalidad, la delincuencia, la prevención inclusive. La inteligencia se debe trabajar de un tema transversal, prevención, inteligencia. Desgraciadamente, los gobiernos vinculados al socialismo del siglo XXI, tienen como objetivo destruir la inteligencia y destruir la policía y las Fuerzas Armadas. Y eso ha sido lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 2 años. Han destruido la inteligencia y han destruido las Fuerzas Armadas y la policía. La policía está moralizada, la inteligencia está venida a menos, y eso se demuestra en las marchas esas pacíficas, que la policía no sabía cuándo iban a actuar, quién lideraba, ni qué cosa iban a hacer. Eso demuestra que la inteligencia falló, y hoy estamos viviendo las consecuencias. Es decir, en este momento, la inteligencia, ¿qué es lo que debe hacer? O primero hay que reagrupar a los mejores en inteligencia para recién empezar a actuar. La inteligencia, como repito, es vital y mental. Entonces tenemos que repotenciarla. Tenemos que captar a los mejores hombres en inteligencia, a los analistas. Tenemos que reclutar nuevos agentes de inteligencia para que estén encubiertos, camuflados y puedan obtener información que nos permita diseñar estrategias, nos permita diseñar qué vamos a hacer mañana, o sea, una proyección. Eso estamos fallando. Esperemos en estos últimos meses, yo espero y lo deseo, que eso mejore. ¿En 60 días se puede hacer algo? Lo que pasa que se ha dado un decreto supremo declarando en estado de emergencia, pero lo que yo menciono, la planificación, un acuerdo consensuado que involucre a los poderes del Estado, a los organismos, a las instituciones comprometidas, a las autoridades locales, a los gremios, eso ha debido ser antes de, no después. Y hemos visto que después de que salió el decreto supremo, se han reunido los alcaldes, se han prometido tal cosa, eso es después. Ya los delincuentes que estaban en San Martín de Porras, en San Juan de Lurigancho, en Sullana y en todos los distritos, ya no están ahí. Ya se está aplicando el efecto globo. Y tengan la plena seguridad que la delincuencia migra, la delincuencia muta. Esas son las características peculiares de la delincuencia. Desgraciadamente, los grandes asesores que tenemos, los grandes conocedores de la criminalidad, parece que no recuerdan o no se dan cuenta que esas son las características de la criminalidad. Perfectamente. Se critica mucho a Dina Boluarte por una suerte de improvisación y se le compara mucho a Pedro Castillo por esa improvisación justamente. ¿Cree que ella pudo prevenir todo esto? O sea, pudo haber puesto desde hace unos meses, porque ella tenía evidentemente las cifras que se proyectaron o se estaban proyectando durante este año para detener pues todo el índice o plantear en todo caso una medida de contingencia. O sea, ¿pudo prevenirse? Bueno, hay que tener presente de que ella formó parte de la plancha presidencial de Perú Libre. Hay que tener presente que durante todo el mandato de Castillo, ella fue ministro y ella participó en todos los consejos de ministros, especialmente en esos consejos de ministros descentralizados, que eran, no eso, sino eran mítines y eran simplemente, ¿qué te digo?, acciones de proselitismo. Eso fue las acciones donde ella ha participado. Ahora, que ella tenía conocimiento de lo que se venía, por supuesto. A mí no me queda ninguna duda. ¿Y cómo se justifica que su inacción en todo caso? O sea, era simplemente dejar que
que la gota del vaso se derrame totalmente para recién actuar y emitir pues una medida totalmente populista como es el estado de emergencia? Por supuesto, o sea, ella cuando vienen las marchas, ella comete un grave error. Dispone que la policía no utilice arma de fuego, no imponga el principio de autoridad, ni siquiera autoriza para que utilicen las balas de goma. Eso es de conocimiento público. Entonces la policía entró en un estado de desprotección. ¿Qué hago? ¿Hago lo que dice mi jefa, porque ella es la jefa de las Fuerzas Armadas y la policía? Claro. ¿O me expongo para que después me enjuicien y vaya a la cárcel? Porque eso es lo que el policía piensa cuando actúa y no tiene respaldo político, se va a la cárcel. Entonces entra en una dicotomía, ¿no? En una situación de desprotección. Creo que coincidimos en esta mesa que este plan de seguridad de Dina Boluarte es improvisado, general, ¿no? Pero, ok, si bien la presidenta no puede ser la responsable política, ¿quién debió tomar esa batuta dentro del Ejecutivo? La batuta contra la inseguridad, precisamente, el ministro del Interior, la PCM, el comandante general de la policía. ¿A quién de aquí se le fue de la mano esto? El tema, a ver, me gustaría que me escuchen dos aspectos fundamentales. Uno, la criminalidad es un tema multisectorial, es un tema multicausal, ¿ok? No se le puede imputar responsabilidad solo a la policía, porque es responsabilidad de todas las instituciones. Primer punto. Segundo, la policía desde hace 20 años está en un estado calamitoso. Tenemos el 75% de las unidades, las comisarías, que no tienen un servicio adecuado. Tenemos 45 a 47% de las unidades móviles, la flota vehicular, que está en el suelo. En esas condiciones, ¿quién puede aceptar o puede admitir que la policía puede enfrentar la situación de criminalidad que vive el país? Es absurdo. Tenemos, el mismo ministro del Interior en el Congreso ha manifestado que 40.000 es el déficit de policías para poder estar en condiciones de brindar un servicio adecuado. Entonces, desde hace 10 años la policía no ha estado brindando un servicio adecuado. No ha estado brindando un servicio adecuado. Y eso se plasma en todas las hojas de recomendaciones y estudios que ha hecho la policía. Cuando el habla estaba en estado, en actividad, hicimos el plan Mariano Santos al 2030. Que no se ejecuta, ¿verdad? No se ejecuta por una falta de decisión política. Y ahí viene mi respuesta. La responsable directa de todo esto es la Presidencia de la República, porque se necesita una autoridad política, un liderazgo y una autoridad. Y la única persona que puede tener eso es la Presidenta. ¿Por qué? Porque tiene que converger, tiene que captar, tiene que disponer que los poderes del Estado se alineen. O sea, el Poder Ejecutivo, estamos hablando del Poder Legislativo y estamos hablando de las instituciones autónomas que tienen que alinearse a la política de gobierno, cosa que no hacen. ¿Usted cree que un SAR o un ministro puede disponer que el Poder Judicial disponga lo que él quiere o que el fiscal haga lo que él quiere? Jamás, pues. Para eso existen consejos de Estado. Eso es lo que han debido hacer, pero hasta el momento no hay. Ahora, no solamente se trata de ir directamente a los hechos criminales, ¿no? Imagino que también debe haber una situación de migraciones, ¿no? Un conjunto de autoridades, justamente como usted lo dice, para poder enfrentar la delincuencia. Por supuesto. Si usted lee los artículos que yo he hecho en el transcurso del tiempo, una de las principales propuestas que hago es cerrar fronteras. O sea, usted no puede arreglar su casa o mejorar su casa o brindar seguridad en su casa si tiene las puertas y ventanas abiertas. Eso es lo que está pasando en este país. O sea, la frontera, estamos hablando de Ecuador, Colombia, Brasil, las fronteras están abiertas, son porosas, entran delincuentes, entran armas, entra dinero mal habido y sale droga, sale oro y también otras actividades ilícitas. ¿Quién las controla? Nadie. Ese es el problema. No sé si usted se acuerda
Homicidios hizo una operación búnker en la playa. ¿Se acuerda? Claro. En Pulpo, si no me equivoco. Intervinieron, detuvieron a muchos ciudadanos que estaban en posesión de armas, drogas, etcétera. En ese tiempo el ministro Morán se dispuso, 4 o 5 vuelos hubieron, para mandar a Venezuela a todos esos ciudadanos que estaban en situación irregular y habían cometido hechos ilícitos. Posteriormente, a los 15 días, esos ciudadanos que habían viajado, el Perú había invertido, ya estaban nuevamente delinquiendo. 15 días. Eso demuestra que cualquier acción o medida que se tome a la interna tiene que contar con el respaldo y la seguridad de toda la frontera, cosa que no se hace. Es lo primero que debe hacer el país, lo primero que debe hacer el Estado, lo primero que debe hacer el gobierno es brindar seguridad y bloquear sus fronteras. Pero si, bloquear fronteras, cerrar la frontera es casi imposible en este contexto. ¿Qué otra medida se podría dar? No sé, hacer una policía especializada en resguardo de fronteras, el ejército en lugar de ponerlo en la calle, ponerlo en las fronteras. Existe un proyecto de ley para modificar un artículo de la Constitución de tal forma de que las Fuerzas Armadas, en vez de estar acá en Lima, en la ciudad, estén en las fronteras brindando la seguridad respectiva, porque las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental el tema de brindar la seguridad a la integridad y al territorio nacional. ¿Pero están preparadas las Fuerzas Armadas? Para brindar seguridad, sí. No para combatir la criminalidad ni la delincuencia. O sea, para ahí en las fronteras sí podríamos tener todo ese despliegue de Fuerzas Armadas. Exacto. Así es. Ahora, ¿cómo ver de aquí en adelante en los 60 días? No hay que esperar nada. No va a haber ningún cambio para usted. Para mí no va a haber un cambio, porque lo que está haciendo ahorita la policía en estos 3 días de emergencia, si ustedes analizan los reportes periodísticos, ¿qué cosa ha hecho? Control de identidad, control territorial, revisión de vehículos, intervención a motociclistas, ¿qué más? Yo no voy a decretar estado de emergencia para hacer eso, porque sin esa medida yo lo puedo hacer. Y la presentación de los delincuentes con los trajes rojos que se ha visto, ¿es una manera disuasiva, cree usted? Es una manera disuasiva, pero yo tengo mis reparos porque yo le aseguro que las ONG defensoras de los derechos humanos y por ahí los propios abogados defensores de estos señores van a cuestionar esa medida, porque hay que velar por el principio de inocencia y obviamente también por la integridad de estos señores. Perfecto. Solamente un pequeño corte general. Estos operativos, caminar, que salgan los policías caminando, pidan documentos, ¿es parte del efecto globo? ¿O es otra cosa lo que estamos hablando, lo que estamos viendo? La medida que estamos viendo son paliativos, son medidas disuasivas, pero que va a solucionar el problema jamás. ¿Por qué? Porque el problema de la criminalidad es a nivel nacional. El problema de la criminalidad no es en 2 distritos limeños y en una provincia norteña. No, señores, es a nivel nacional. En algunos más criminalidad, en otros menos. Entonces, la estrategia tiene que ser consensuada e integral. Y digo integral porque tiene que integrar también a los poderes del Estado, a las instituciones. ¿Qué está haciendo el fiscal? La fiscal de la Nación, ¿qué está haciendo el Poder Judicial frente a este problema? ¿Dónde está su plan? ¿Dónde está el plan del Ministerio de Educación? ¿Dónde está el plan del Ministerio de Economía? No hay absolutamente nada. Después de la norma, recién se ha reunido en Palacio de Gobierno el día de ayer. Eso demuestra que la norma salió sin planificación, sin una actividad concordada, consensuada, nada de eso, ha sido posterior. O sea, en otras palabras, es más humo de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es el efecto globo? El efecto globo es lo que va a suceder. Cuando uno aprieta o pone orden en determinado lugar, obviamente se apertura en otros lugares, los lugares aledaños. Eso es lo que sucede y ya hay antecedentes. En diciembre de 2015 se declaró en emergencia el Callao, porque había mucho sicariato, muchas muertes.
se declaró emergencia, mandaron personal, se hizo presente en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hicieron los delincuentes del Callao? Se fueron a Breña, se fueron a Los Olivos y a San Martín de Porres. Y ahora vemos las consecuencias. En conclusión, ha pasado un tiempo y seguimos con la delincuencia en el Callao y también en San Martín y también en el Cono Norte. Eso no soluciona nada. El efecto globo se va a dar y se va a dar siempre. ¿Por qué? Porque la delincuencia es itinerante, la delincuencia muta, se moviliza de acuerdo a los lugares donde le brindan las condiciones para dar o donde le controlan. Y eso lo sabe la policía. Eso lo sabe la policía, yo no sé qué asesores tienen. Eso lo sabe la policía, porque eso lo hemos vivido, no es de ahora. El año pasado, en el 2022, hubo estado de emergencia en el Callao y en Lima. Y no pasó absolutamente nada porque no se sintió. Claro. Entonces, ¿está de acuerdo, comulga con la idea de que se ponga estado de emergencia a casi todo el país, como lo piden los alcaldes? La idea es, yo no pondría en estado de emergencia, yo lo que pondría, lo que haría, era repotenciar a la policía, tomar decisiones concretas, autoritarias, que tengan un objetivo planificado y objetivos medibles. Aparte de ello, necesitamos repotenciar la inteligencia. Eso no se está haciendo. Como decía al inicio de la intervención, la inteligencia y las instituciones han sido destrozadas en estos 2 últimos años. Eso es lo que se necesita. Y que sea estrategias consensuadas, un plan estratégico a nivel nacional contra la inseguridad, contra la criminalidad, donde todos estén partícipes, todos estén de acuerdo y no salga un alcalde mañana o pasado mañana a decir yo no quiero porque el gremio de discotecas o el gremio de hoteles o el gremio de nightclub o el de casinos me están haciendo la vida imposible porque no lo dejo trabajar. El exdirector de la policía, Pérez Rocha, decía básicamente que el CONASEC podría tener un grado de influencia, obviamente para atenuar la crisis. ¿Usted cree lo mismo? Mire, el CONASEC debería tener liderazgo, siempre y cuando esté a cargo de la Presidenta de la República. Y eso no lo veo. O sea, si tenemos al líder, que es el presidente, el funcionario, el primer funcionario de la nación, que es el presidente, y vincula y obliga a que los demás poderes del Estado y las demás instituciones trabajen en un solo objetivo, en una sola línea de acción, obviamente, pues, ahí sí. Pero si se reúne con un té de tías, no creo que pase nada. Quiero preguntarle, general, esta medida que estuvo, este plan que se estuvo comentando las últimas semanas en devolverle a la policía la capacidad y el papel de investigar los casos y no esperar que venga o que sea el Ministerio Público quien haga esa labor, sino pasarle o devolverle la labor investigativa a la policía. ¿Ese proyecto usted cree que es viable? Yo creo que es viable. Hay que tener presente que el nuevo Código Procesal, que no tiene nada de nuevo porque el 2006 ya está en ejecución, es demasiado garantista y limita el accionar de la policía. La policía tiene que trabajar porque la policía es la encargada por mandato constitucional. Lean el artículo 166 de la Constitución y dice que la policía investiga y combate la criminalidad. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. Y desgraciadamente tenemos que esperar muchas veces la buena voluntad o la presencia del fiscal. Eso limita el accionar de la policía. Entonces, por ejemplo, a un señor lo estafan hoy día, va a la Avenida España a estafas y presenta la denuncia. ¿Qué hace la policía? Recepciona la denuncia y la remite a la fiscalía para que emita la resolución, es decir, la carpeta fiscal. En el nuevo Código Procesal no existe un plazo para que ese señor fiscal emita esa resolución. Se demora 1 mes, 2 meses. Ese señor viene desesperado a la policía y la policía no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque el caso está en el fiscal. O sea, tenemos que esperar la buena voluntad de ese señor fiscal. Eso es lo que se vive actualmente. Anteriormente la policía no esperaba eso, actuaba, investigaba y actuaba. Y eso es lo que necesita. O sea, ahorita lo que necesita el país es una respuesta inmediata.
contra la inseguridad, contra la criminalidad. Ujú. General, ya terminando ya la entrevista, usted saliendo de acá recibe la llamada de repente de la Presidenta de la República. ¿Qué es lo primero que le recomendaría para la lucha contra la Lo primero, lo que le dije, cierre fronteras y evalúe y formule un plan estratégico contra la inseguridad y contra la criminalidad, pero consensuado con los poderes del Estado, con las instituciones, para que ese plan pueda ser monitoreado, pueda ser evaluado con indicadores, para que podamos ver si es que avanza o no avanza. Y que llame a las personas realmente que saben de este trabajo. Obviamente, no llame a los amigos ni a los compadres, llame a los capaces, a los que tienen experiencia. General, le agradecemos mucho por su presencia aquí. Siempre Muy amable. órdenes. Muchas gracias. Nosotros volvemos luego de un corte.